¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Vamos a estar hablando, hermanos, de lo que es una vida sin límites. ¿Cuántos están de acuerdo que la vida es un don? Y cuando nosotros, hermanos, estamos pensando en la vida, tenemos que entender que debe considerarse con seriedad la vida porque se consume y es limitada por el tiempo. Los límites en la vida, la adversidad nos los pone, las situaciones adversas también nos limitan en esta vida también las oportunidades que se toman o que se dejan de tomar. Cuando Salomón el sabio habla en Eclesiastés de la vida, han dicho que Eclesiastés es un libro que ve a Dios y la vida conforme desde la perspectiva del hombre, y Proverbios ve a Dios y la vida conforme desde la perspectiva de Dios. Y Salomón dice, aquí todo es vanidad de vanidades. Todo es vacío, todo es vano, todo. Salomón se dio cuenta de lo que era la vida, plantó, construyó, de todo lo que tenía la vida, él lo probó y termina diciendo, aquí todo es vanidad de vanidades. Pero al final Salomón nos da la clave de una vida sin límites. Y le dice al joven, haz lo que tú quieras, pero esta vida es trascendente, esta vida tiene una eternidad. Haz lo que quieras, pero al final tendrás que dar cuentas de esta vida. Y el capítulo 12 de Eclesiastés nos dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Por qué? Porque van a venir días, van a venir tiempos en que este cuerpo se va a desgastar. Todo lo que el hombre acumula y todas las glorias, cuando el tiempo le cae encima, cuando los años le caen encima y que todos los males parece que se amontonan, cuando duele la riuma, cuando todo pesa. Salomón dice, cuando ya la ventana se oscurece, cuando el almendro florece, que las canas salen, cuando la muela se desgasta, todo eso. Por eso acuérdate de Dios cuando es el tiempo, porque vendrán los días malos y va a decir, no tengo en ellos. Todo lo que el hombre amontone, lo que el hombre logra en esta vida, se va a dar cuenta que todo aquí se queda y que esta vida es limitada o puede ser sin límite, según nosotros lo decidamos. La vida que da Cristo es una vida sin límites. Y usted estará pensando, pero si tanta restricción, si tanto que se dice no hagas, si tanto que se dice hasta aquí llegas, o tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Bueno, Dios nos da una vida sin límites, hermanos. Pero para que podamos comprender bien lo que es la vida sin límites, lo primero que tenemos que llegar es a un conocimiento, es a una información. Y si se mete conmigo al pasaje que hemos leído, en el versículo 20, el contexto de este capítulo, primero hay una grande revelación que Dios le da a Pedro. Y esta revelación consiste en que él se da cuenta quién es Jesús. Él puede captar la identidad de Jesucristo como Salvador y como Dios o Hijo de Dios con la misma naturaleza de Dios. Y le dice el Señor, eres bienaventurado, Pedro. Y capta la primera parte porque le llega una información, pero era necesario que a Pedro le llegara más información era necesaria. Y en el versículo 21 le da la otra parte de la información que él necesitaba. Desde entonces comenzó Jesús a decirles a sus discípulos que él era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué está pasando aquí? Queremos una vida sin límites. Es necesario tener primero toda la información, porque la primera información que tenía Pedro es que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y qué bonito, eres el Salvador, eres Dios mismo, estás entre nosotros, no nos falta nada, multiplicas los panes, los peces, ¿cuál peligro? Calmas los vientos, las tempestades. ¿Cuál problema tenemos? Pero la otra información, tengo que ir a Jerusalén y tengo que padecer mucho, y voy a padecer por aquellos que son los buenos, son los que me van a enjuiciar, no los malos, los buenos de la película, los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, los que deberían de defender la justicia de Dios son los que me van a enjuiciar a mí siendo Dios. Había información que Pedro todavía no aceptaba. Pedro tenía la imagen de un Mesías guerrero, así como David. Pero nosotros queremos una vida sin límites, ¿verdad? Es necesario tener toda la información. Pedro había pasado por alto lo que dice Isaías 53 acerca del Mesías, de lo que tenía que padecer, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Esa parte como que no es muy grata. Esa parte como que batallamos para asimilarla. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que estés pensando eso? Jesucristo está dando una información
una información completa. Una vez que vemos el contexto, les dice, no hablen, versículo 20, ¿verdad? No les digan que soy Jesús, el Cristo. ¿Por qué no quería que dijeran ellos? Porque aún les faltaba asimilar la información. No la tenían completa. No lo digan, cállense, porque no van a entender todas las cosas. ¿De qué van a hablar? Si tienen una información, pero no la han asimilado. Así es que no digan nada. Y empezó a decirles, yo tengo que ir a Jerusalén y tengo que padecer, y padecer mucho en manos de los jueces. Tengo que padecer mucho. ¿Cuál es esta realidad completa sobre Cristo, hermanos? A nosotros nos gusta nada más la parte de bendiciones. Aún ahorita cuando se habla del evangelio, hermanos, pura victoria. Y lo de Jesucristo no es una victoria. Hablamos de una vida sin límites, pero una vida muy próspera. Usted va a estar diciendo, bueno, pues el hermano que tiene semanas hablando en una línea. Bueno, yo quiero que entendamos que la vida sin límites no es lo que hemos pensado. Y la vida con límites tampoco es lo que hemos creído, hermanos. Vamos a entender la vida sin límites. El Señor no tenía límites. Como multiplicaba los panes, como Él hacía tanta cosa, ahora le era necesario, era una necesidad. No era una obligación, no era algo que lo estuviera empujando a la fuerza, era una necesidad divina. Yo necesito, es algo dentro de mí, una necesidad, ir a Jerusalén y padecer mucho. Es muy difícil entender que la vida sin límites no está sujeta a circunstancias, ni la muerte misma puede sujetarla, pero vamos a ir entendiéndolo. Así es que Él empieza hablando de una necesidad. ¿De qué está hablando el Señor? Les enseña una identidad. Yo soy soy el Salvador, soy el Mesías, soy el Hijo de Dios, pero ahora habla de una vocación, ahora habla de una misión. Y para cumplir aquella misión y llevar a cabo su vocación, Él tenía que ir a Jerusalén y padecer mucho y morir. Algo que cuando nosotros hablamos, hermanos, de sacrificios, cuando hablamos de realidades que nos demandan un poquito más, pues es un problema, ¿verdad? Él tenía una urgencia de cumplir su misión, la otra parte de la vocación del Mesías. Tenía que padecer mucho por los buenos, tenía que ser muerto, pero también aquí les da más información, dice, ¿y ser qué? Resucitado. Tengo que padecer, tengo que morir, pero tengo que ser resucitado. Después de todo el sufrimiento hay una victoria grande, yo voy a resucitar, pero ellos lo entienden mejor hasta que Cristo viene a resucitar. Hay cosas que ellos no pueden entender, pero aquí hay una información completa. Habla de esta información. Cuando esta información no está bien, hermanos, detallada, bien definida, hay un peligro de cambiar de rumbo, de extraviarse. Dicen que las verdades a medias son peor que las mentiras, ¿verdad? Sí, hermanos. Y la información que mucha gente tiene del evangelio es a medias. Y es muy dañina la verdad a medias. Y Jesucristo está dándoles una información completa. Soy Dios, he hecho milagros, ustedes lo han visto, pero soy el Mesías, el siervo sufriente, que tengo que ir y padecer y morir, pero también tengo que resucitar. Y es algo que está completando un cuadro de información a todos ellos. Y ese cuadro de información viene a presentar un panorama completo. Y cuando el panorama está completo, parece ser que hay una conjugación de acontecimientos ahí que lo hacen más incomprensible. Les habían prometido al pueblo de Israel soltar un preso en los días de la Pascua. Habían hecho promesas. No había un cargo jurídico que fuera válido para enjuiciar a Jesucristo. Pero por un consenso del pueblo, sin tener muestras, sin tener algún cargo que hubiera sido válido jurídicamente, lo enjuician y lo declaran culpable. Y cuando pregunta Pilato, dice, ¿a quién quieren que le suelte? Había un preso, un criminal terrible que había estado ahí, Barrabás. Y la gente, todo el populacho empezó a gritar a Barrabás. Y lo preguntaron, ¿a Cristo, a este Jesús que se dice el Cristo, o Barrabás? ¿Qué gritaba la gente? Y era más incomprensible, pero ¿cómo puede ser posible? Y cuando los acontecimientos empiezan a suceder y él va a Jerusalén y empieza a padecer, como que no cabía en la cabeza de los discípulos. Era información, pero no estaba procesada. Era información que todavía no entendían. Nosotros batallamos para entender, hermanos, una vida sin límites. Batallamos para comprender la belleza que hay en el deseado de todas las gentes. Se cumple lo que dice Isaías: cuando vemos el sufrimiento le veremos más inatractivo para la que deseemos. Pero por otro lado dice que también es el deseado de toda la gente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos de información? ¿Qué es lo que hemos adquirido de información? Esta conjugación de acontecimientos confundía a los discípulos. Esta información no la asimilaban. Esta información era tan difícil y era muy fácil cuestionarla. ¿Cómo puede ser posible que alguien que va a padecer y que ahora no va a meter ni las manos pueda liberar la nación, sea el Mesías guerrero que estamos esperando? ¿Cómo puede ser posible esto? Bueno, una vida sin límites no solamente necesita de una información completa,
boca, sino necesita que esta información se procese y se pueda entender. Se procese y se pueda entender. ¿Quiere ir conmigo nuevamente al pasaje? Versículo 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Cuál era la visión que tenía Pedro de la vida sin límites? ¿Cuál era, hermanos? Cuando dice que le reconvino, le reprendió, es la palabra. Esa misma palabra se usa cuando él reprende los vientos. Esa misma palabra se usa cuando él reprende los demonios. Ahora dice que Pedro lo está, ¿qué? Lo está reprendiendo. No hagas tal cosa. Tal vez tuviste un mal día, pero no tomes esa decisión. No lo hagas, Señor, no lo hagas. Ten compasión de ti. ¿Cuál es la visión que tenemos nosotros desde ese momento de Dios? ¿Cuál es la visión que tenemos de la vida, hermanos? Mucha de la visión en el concepto que tenemos está tan distorsionado. Está distorsionado, hermanos. Lo que concebimos por servir a Dios, lo que concebimos por cristianismo, lo que nosotros concebimos por caminar con Dios, aún lo que entendemos por una vida sin límites, por una vida plena. Entendemos tantas cosas. Tenemos mucha información ahorita. Usted agarra el celular, una computadora y tiene información hasta de Marte, pero no la procesamos. No hemos alcanzado a procesar todo lo que nos llega, hermanos. Nos influye hasta cierto punto, pero no está procesada. No nos detenemos a ver con calma todas las cosas que están a nuestro alcance y que tenemos en Dios. Una visión distorsionada. No vayas. No puede ser posible esto que tú estás tratando de hacer. ¿Cómo nos vas a salvar si te mueres? No puede ser posible esto. Y cuando dice que le reprendía, como que lo encaró, se le puso enfrente. ¿Qué le dice? Lea bien lo que le dice. ¿Qué le dice? Pero él volviéndose dijo: Pedro, quítate delante. O sea que el discípulo no iba siguiendo al maestro, ahora se le pone adelante y le dice, lo empieza a reprender. Quítate delante de mí. De un lado, alguien dijo: ¿desde cuándo los patos le tiran a las escopetas? Con Dios nosotros estamos para decirle lo que Él tiene que hacer, ¿verdad? Nuestra visión distorsionada de Él y de la vida. Hermanos, nuestra vida se ve tan limitada por no tener una visión clara de Dios mismo, por no tener una información bien digerida, bien asimilada de lo que Dios tiene para nosotros. Había estado con ellos, pero no sé qué estaba pasando aquí, todavía no asimilaban esta parte de la vida del Mesías. Quítate de aquí, le dice. Eres un escándalo para mí. Estás estorbando información no asimilada. Hace unos momentos le había dicho que era una piedra, Petros. Hace unos momentos era bienaventurado. Hace unos momentos que lo levantó hasta el cielo. Pero ahora le cambió de nombre. ¿Cómo le puso? Satanás, ¿verdad? Quítate delante de mí, ¿qué le dice? Bueno, hermanos, yo creo que nuestra vida así se mueve, ¿no? Tenemos mucha información no asimilada. En un momento estamos en la presencia de Dios. En un momento tenemos un entendimiento del poder y de la grandeza de Dios. Pero en otro momento, hermanos, no queremos aceptar ir a Jerusalén. No queremos aceptar la cruz. Y la cruz es inevitable en la vida del creyente, hermanos. Mientras estemos aquí, en este mundo, en esta tierra, hay tantas batallas, hermanos, que vamos a librar. Algunos vamos a morder el polvo. No siempre salimos bien librados, hermanos. Pero cuando estamos en el Señor, no importa cómo vengan las batallas, hermano. Él nos ofrece una vida sin límite. Dice, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero usted puede decir, ¿pero cómo? ¿Cómo se puede tener una vida plena? ¿Cómo se puede tener una vida sin límites si hay tantas batallas? He escuchado gente que dice, aquí no hay felicidad completa. Y luego se hacen logros, se tienen tantas cosas. Gente que después de que tiene todo, no falta con que no estén contentos. Y nos la llevamos así toda la vida, hermanos. Hay gente que se cambia el nombre, hasta de nacionalidad, se cambia la cara, se cambia el sexo, ¿verdad? No nos dan contentamiento. Pero realmente, hermanos, nosotros podemos tener al alcance una vida sin límite. Una vida sin límites. La visión distorsionada, dice el Señor aquí, le dice, apártate de mí, Satanás. Le cambió el nombre. Pero ¿qué era la distorsión que tenía Pedro? Le dijo, tú solamente ves, no ves lo de Dios, tú solamente ves. ¿Qué le dice? Lea conmigo nuevamente el versículo. Porque no piensa, no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No asimilamos, no digerimos. Por eso nuestra mira siempre está enfocada. Somos una generación que evita, hermanos, incomodarse. Evitamos incomodarnos. Estamos viendo las cosas temporales. Cuando hay en nuestras vidas alguna idea que nos gusta, que nos llama la atención, la abrazamos. Tiempo atrás agarraba la gente ideas y discutía uno con ellos y se cerraban, hermanos, y no lo sacaba uno de ahí. Bueno, ahora se agarran muchas ideas porque hay mucha información, ¿verdad? Y también la gente se empecina y no lo saca uno de ahí. Había gente que se convertía al socialismo y no entendían razones. Se juntaban los pensadores y decían,
Es un gobierno, es una utopía, es un sueño que se llegue a realizar lo que dijo Marx. Eso no es posible. Y la Biblia nos lo dice muy bien, hermano. En Romanos 1 habla de los hombres. Dice que dejaron a Dios y se torcieron sus mentes. En lugar de adorar al Creador, adoraron la creación. Y el hombre empezó a desvirtuarse, a desviarse. ¿Me entiende? O sea, se desvió todo. Había ideas revolucionarias. Estaba viendo una anécdota de la Revolución de Francia. Había un lema en Francia, la revolución, las causas. Hablaban de igualdad, hablaban de fraternidad, ¿sí? Y libertad. Esas tres ideas, libertad, igualdad y fraternidad. Y se vino la revolución, un baño de sangre tremendo. Usted ve ahorita movimientos revolucionarios o armados que se llevan a cabo y todavía en el Medio Oriente se están echando bala. Los musulmanes siguen todavía matando gente. Acá en Occidente cada quien está en lo suyo y nos matamos, pero con el consumismo acá, ¿verdad? Acá la gente quiere más dinero y empieza a producir, no importa que dañe, empieza a producir y a producir, aunque el producto que está generando sea dañino a las mismas personas. Pero mientras deje dinero, no hay problema. Y la Revolución Francesa se viene y supuestamente fue la que inspiró a otros países, la Revolución Francesa. Libertad, fraternidad e igualdad. Y empezaron decapitando a todos los reyes, a los nobles, los que eran de la burguesía, los que eran de la realeza y la gente noble. Pero lo más curioso es que después decapitaron a los mismos revolucionarios. A los mismos que la iniciaron, que la organizaron, terminaron decapitándolas. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser posible? Estos empezaron a decapitar y entre ellos mismos empezaron a decapitarse también. Ellos lo hicieron. Porque las ideas que agarramos, hermanos, están tan limitadas en una humanidad. Por eso el Señor le dice, tú solamente piensas. ¿En qué? En las cosas de los hombres. Tú no piensas, no has asimilado todavía las cosas de Dios. Y mientras el hombre esté al frente, va a ser muy difícil, hermano, que todo sueño se realice. Dicen, siempre enseña el diablo la cola, ¿verdad? Todo estaba tan bonito, dice, pero ya enseñó el diablo la cola, mira. Sí, ¿verdad? Se pinta todo hermoso. Aquí lo único, hermanos, que hay es Cristo. Y lo único que tenemos es que nuestras vidas se enfoquen, se entreguen al Señor, hermano. No conozco otra forma. No hay otra manera. Y tenemos un Pedro que no asimila y el Señor lo reprende y el Señor lo hace a un lado. Y dice, Pedro, ya, apártate delante de mí. ¿Cómo asimila usted la vida, hermano? No sé si tenga la información completa del poder de Dios, pero de la vocación de Dios también, hermano. Cuando hablamos de vocación, hablamos de una labor a realizar. Y cuando hay una labor a realizar, en el Salmo 126, al final dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente. Dice, me volverá a venir con regocijo. Pero estamos enfrascados nada más en nosotros, en nuestros proyectos, en nuestros sueños. Pero ¿qué de la vocación, hermano? ¿Qué de las cosas que hay que hacer en el Señor? ¿A quién le interesa que las almas se salven? ¿A quién le interesa que todos conozcamos una vida sin límites? Dios nos ofrece una vida sin límites. Lo primero es información completa. Lo segundo es asimilar, poder entender esa información. Pero hay una tercera cosa, aceptar la información y la asimilación de esa información. Porque llegamos a un punto donde sí lo entendemos ahora. Pero mi pregunta es, ¿lo aceptamos? Versículo 25, ¿quiere leerlo conmigo? Vamos desde el 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Aquí entramos en lo que es una vida sin límites. Primero es un asunto voluntario. El que quiera acercarse a Él, el que quiera ir a Él, necesita la información, necesita tratar de captar, de entender esa información, pero tiene que acercarse a Él para que la pueda asimilar. El que quiera venir, el que quiera tomar su cruz, que dice, venga a mí. Hay que ir a Él. ¿Qué es lo primero que dice? Y luego, después de ir a Él, niéguese. Si a ustedes les dieran $1,000,000, ¿lo aceptarían? ¿No se negarían a sí mismo? Había un hermano que cuando aceptó al Señor caminaba con los ojos cerrados. Dice, oye, te vas a caer. Decía, no los abro, ¿no? ¿Por qué? Dice, es que si los abro peco. Entonces mejor no los abro. ¿Cómo digerimos estas palabras? Niéguese a sí mismo. En la Edad Media, los hombres pensaban que negarse a sí mismo era privarse de todo. Y aunque estaban en los monasterios, en su corazón seguía el anhelo y seguía el deseo del pecado. Y aunque muchos renunciaban a sus riquezas, a sus bienes, se privaban de los bienes. ¿Querrá decir eso? Niégate a ti mismo. Dios nos pedirá que nos privemos de las cosas que Él nos da o que adquirimos. Entonces, ¿qué nos pide Dios? A ver, ¿qué es lo que Dios nos pide? ¿Qué es negarse? Tenemos que asimilarlo. ¿Qué es negarse a sí mismo? ¿Cuántos dependemos de lo que somos o lo que tenemos? Hay una dependencia de nosotros mismos tan fuerte. Y el Señor está hablando del yo. Se está refiriendo al egoísmo en nosotros. Dios lo prospera, Dios le da buen trabajo, Dios le da bienes, lo hace guapo. Hombre, ¿qué más quiere? ¿Pero va a depender de su carita? ¿A eso se atiene? Está hablando de ubicar el yo, hermanos. La cruz nos habla de la vida que tenemos que enfrentar. Es una guerra, es una lucha, es una vida dura. El sistema del mundo nos aborrece, nunca nos va a favorecer, nunca nos va a aceptar una vez que estamos en Cristo. Nunca. Así es que use los sistemas. Si Dios le da bienes, úselos. Si Dios le da capacidades, úselas. Pero no dependa de ello. El siguiente versículo dice, el que perdiere su vida, la hallará. No se trata, hermanos, de desechar lo que tenemos
tenemos. ¿Qué es hallar la vida en Él? ¿A qué se refiere el Señor en hallar la vida en Él? Hay un registro de un sermón de Juan Wesley. Empezó a predicar Juan Wesley y estaba un hombre adinerado ahí muy emocionado. Y Juan Wesley empezó a predicar: todo lo que puedas ganar de dinero, dijo, gánalo. El hombre estaba emocionado. Todo lo que puedas ahorrar, ahórralo. El hombre estaba súper emocionado. Dice, y todo lo que le puedas dar a Dios, dáselo. También que iba, dijo, tan bonito mensaje. ¿Cómo lo echó a perder? Dijo. ¿Cómo lo echó a perder tan pronto? ¿Cuál es la vida sin límites que Dios nos da? Hermano, no es malo que Dios le dé bienes o que usted tenga la capacidad de multiplicarlos. Pero cuando nos atamos a ellos, cuando no asimilamos bien, cuando no entendemos que lo que Dios está hablando, que nuestro yo no se ate a nada, se niegue a darle el valor a aquellas cosas como si fuera lo máximo. ¿Me está entendiendo esto? Como si fuera lo máximo. Todo aquello, cuando la Biblia dice no améis al mundo, habla de un sistema. Todo aquello que nos roba, que nos priva de nuestra comunión con Dios, de nuestro servicio a Dios. ¿Cuál es la libertad que Dios nos da, hermanos? ¿Cuál es la plenitud que Dios nos da? Un escritor habla de una novela. Me comentaron de esta novela, yo no la he conseguido. Se imagina una novela de televisión, ¿verdad? De la vida de Juan, el apóstol del amor. No sé, por ahí hay una serie de cómo fue el último y todo lo que sufre. Y cuando se enfrenta al emperador romano, le dice al emperador romano, le dice, yo te invito que entregues tu vida a mi Señor Jesucristo. Y le dice, Él es tan poderoso como yo. Yo tengo legiones, conquisto, quito la vida, otorgo la vida al que quiero. ¿Qué me puede dar tu rey? Y le dijo Juan, mira, Él no te puede dar el oro, o te lo podría dar, pero no es eso lo que Él quiere tratar contigo. Él puede tratar con el miedo que tú tienes. Dijo, yo miedo, tengo los ejércitos más poderosos que hay ahorita. Le dijo, si tú no tuvieras miedo, si no fueras esclavo de tus miedos, no traerías escolta ni tendrías guardias en tu palacio, pero eres esclavo de tu riqueza y de tu poder. Y si aceptas a mi rey, Él tiene más poder que tú porque Él te quita el miedo que tú llevas dentro. ¿Qué es lo que nos otorga Dios? ¿Cuál es la vida sin límites que Él nos está? ¿Riquezas? Vamos a hablar de la doctrina de la prosperidad. Vamos a prometerle que todo le va a sonreír, que todo va a multiplicarse. La vida sin límites que Él nos ofrece, hermanos, es libertad. Cuando nosotros entregamos todo al Señor, cuando tomamos esa cruz y pensamos y asimilamos las cosas de Dios, cuando lo hacemos, Él nos libera del materialismo, hermanos. Cosa que es tan difícil en nuestros días. Cuando Wesley es salvo, predicaba y no era salvo, Juan Wesley. En un barco, en una gira evangelística que él estaba haciendo, que era predicador y no era salvo todavía, Juan Wesley no había nacido de nuevo. Iban unos moravos en la cubierta ahí de aquel barco. Ya se habían vendido ellos como esclavos. Y Juan Wesley ve que cuando está la tormenta, aquel barco casi se hunde y aquellos hombres ahí en la cubierta, ya encadenados con su capellán, levantaban sus manos y alababan al Dios de los cielos. Y él veía una paz que se reflejaba en medio de la tormenta y Juan Wesley preguntó, dijo, ¿no tienen miedo? ¿Saben que nos podemos hundir y moriremos? Ellos dijeron, no. Y le dice el hombre dice, es que ellos desde que salieron de Moravia ya murieron. Ellos no temen morir porque ya se murieron. Ya entregaron sus vidas a Cristo. Ellos donde van saben que donde van, muchos de ellos van a ofrendar sus vidas, van a morir. Ellos ya se murieron desde que salieron. ¿Qué hicieron? Tomaron la cruz. ¿Qué implicaba tomar la cruz? El prisionero que tomaba cruz en los días de los romanos ya no tenía aspiraciones. El que tomaba la cruz sabía lo que le esperaba y caminaba con aquella cruz o iba ahí en los caminos de Roma. Ahí estaban llenos de cruces y ahí a los malhechores y ahí los colgaban, ahí los crucificaban. Era la manera de castigo que tenían los romanos. Así es que si a alguien le decían, ahora sí, te toca cargar tu cruz, ¿qué cree que pensaba aquel que le tocaba cargar la cruz? Tengo estos proyectos, voy a hacer esto, voy a hacer. ¿Usted cree que pensaba eso? Decía, estoy muerto. Ya no hay nada para mí en este mundo, ni con mi familia, ni con nadie, ni en los proyectos, ni mi trabajo. Ya no tengo, ya estoy muerto. Por eso Jesucristo dice, toma tu cruz cada día. Tus proyectos, entrégaselos a Dios. Tus aspiraciones, entrégaselos a Dios. Tus habilidades, entrégaselos a Dios. Y cuando se rinde a todo Dios, por eso dice, el que guarde su vida, aquel que se centre en sí mismo, aquel que esté buscando la preservación para sí mismo, ¿qué dice? Perderá su vida. Dice, pero el que me la entregue, el que la ponga para mí, la hallará. ¿Qué es esa vida sin límites que Dios nos da? Dios no tiene empacho de darnos riquezas. Pero yo nada más quiero que reflexione. Lo que usted tiene, ¿lo tiene usted o usted tiene aquella posesión? Lo que usted es, ¿lo tiene usted o usted tiene lo que usted es? ¿Quién tiene a quién? ¿Buscamos la aceptación? ¿Eso es lo que buscamos? ¿O nos interesa más quedar bien con Dios? ¿De cuántas cosas necesitamos una vida sin límites? Ya no hay límites. Para el que entrega su vida a Cristo, para aquel que rinde aspiraciones, para aquel que sus derechos los entrega, ya no hay límites. ¿Cuáles límites tiene? En Dios
Dios, Él es dueño de todas las cosas. Ahí es donde llega la vida sin límites y que nos cuesta trabajo entender, mucho trabajo aceptar o asimilar. Es cuando rendimos, es cuando entregamos al Señor. ¿Cuántas cosas nos atan, hermanos? Cuando yo le entrego todo lo que tengo, ¿qué recibo a cambio? 100 veces más de lo que has dejado. Esto está bueno. ¿Qué recibo a cambio? La libertad, hermano. En nada estéis afanosos. Cuando yo entrego todos mis proyectos a Dios, ¿qué recibo a cambio? La paz y la seguridad de que Dios suplirá todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Pero mientras yo no le entregue, hermanos, a lo mejor va a haber momentos en que diga, caray, no tengo, no hay nada. ¿Me entiende? Pero luego voy a la escritura y Dios me dice, ¿confías en mí? Sí. Mira las aves del campo. ¿Siembran? No, pero tampoco son indulgentes, ¿verdad? No se quedan ahí en una ramita abriendo el piquito, ¿verdad que no hacen eso las aves? Empiezan a volar. Dice, y Dios las alimenta. Ustedes son más que las aves, dice el Señor. Pero ¿qué necesitamos, hermano? El que ponga su vida para mí, la hallará. Amén. La recibirá, una vida sin límite. Dios está tratando de desviarnos, hermano. Nuestro egoísmo es tan grande. Esta generación se caracteriza por evitar el dolor, por evitar el esfuerzo, el sacrificio. Hermano, muchas cosas tenemos que enfrentarlas. Pero ¿por qué nos rendimos todo al Señor? ¿De qué somos esclavos? Usted puede dormirse como si no le debiera nada a nadie. Señor, tienes control del universo. Tú guardas que las estrellas, los planetas no choquen. Tú mantienes en un nivel aquí toda la naturaleza, los átomos, gravedad, todo está bajo tu control. ¿Me entiende? Usted puede cerrar sus ojos y decir, Señor, gracias, porque mi vida no la limita el afán, no la limitan las pasiones, no la limita el buscar la aceptación de nadie. ¿Qué me limita? Mi vida está escondida en Cristo, pero tenemos que asimilar, tenemos que digerir, tenemos que dejar de estar viéndonos a nosotros y dirigir nuestra mirada al Calvario, a Jesucristo. Es una vida sin límite, hermano. Y la vida sin límite es cuando se ha entregado. Es todo lo contrario. Muchos pensaron que caminar con Cristo los llevaba a la gloria. Sí, hermano, nos lleva a la gloria, pero también nos lleva a Jerusalén, al Calvario. Ahora, no es que hay que sufrir para merecer, no, yo no estoy diciendo tal cosa, porque si eso fuera, invalidamos la gracia, ya no sería por fe, sino sería por obras. Cuando usted hace algo bien, algo favorable, algo bueno, le dicen, ya te ganaste, ¿qué? La gloria. Pero es un pan, ¿verdad? Que así se llaman gloria. Aquí está este pan, porque pues solamente el que reparte la gloria es el dueño, es Dios. Versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a todos, a cada uno conforme sus obras. Amén. Luego dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Primero quiero aclarar el último pasaje. ¿Jesucristo diría alguna mentira? Entonces, ¿a qué se refiere con la palabra Hijo del Hombre? ¿Será su segunda venida a lo que se refiere? ¿O se refiere al tiempo profético de que Jerusalén iba a caer? ¿O se refiere a su muerte y su resurrección? No puede ser su segunda venida, porque de los que están ahí nadie está vivo, no viene. Léanlo. No gustará muerte hasta que el Hijo del Hombre, ¿qué? No puede ser la segunda venida. Juan preguntó, dijo, ¿eres tú el Cristo? ¿Y qué dijo él? Los ciegos ven y el reino de los cielos es predicado. Y otra vez les dijo, el reino de los cielos está aquí, ha llegado. Con él llegó el reino de los cielos. Entonces la venida del Hijo del Hombre y el reino no está claro si lo ubican a la segunda venida, a su muerte y resurrección de su ministerio, el establecimiento, la venida del Espíritu Santo. No hay con claridad, pero no creo que Jesucristo esté echando una mentira diciendo, va a estar vivo hasta que yo regrese a la segunda venida. No hay nadie vivo, todos murieron. Entonces, por Hijo de Hombre podemos entender Pentecostés, la venida del Espíritu Santo estableciendo su reino, muerte y resurrección, o estableciendo él su ministerio y estableciendo su reino. ¿Me explico? Quise aclarar eso primero, pero lo cierto es que en el versículo anterior él habla de una venida inminente, y en esa venida él va a juzgar todas las cosas. En esa venida él va a ajustar cuentas. ¿Dónde está nuestra mirada, hermanos? Nuestra vida se ha rendido a Cristo. Usted dice, soy muy bueno, yo soy muy santo, yo soy bueno. Bueno, hasta nuestros hijos pueden esclavizarnos. ¿Qué le quita la paz? ¿Qué es lo que usted no quiere soltar que ama tanto? Lo que más amamos fuera de Dios es lo que más nos esclaviza. Usted ama tener una vida de comodidades, una vida demandante como es la vida actual, y eso le impide a que usted busque a Dios. Ya perdió todo lo que nos aleje, hermanos, de darle la gloria a Dios y la primacía, el primer lugar, ya nos amoló. Esa ya es una vida con límites, porque ya nos sujetó. La idea de la mamá de Juan Wesley tenía, creo que 19 hijos, y a todos les dedicaba, hermanos, horas. No sé cómo le hacía a la mujer desde que horas empezaba, pero con todos se agarraba a leer la Biblia, y con todos empezaba a estudiar la Biblia, y todos metía la escritura. Y le preguntaron qué era pecado. Y dijo, pecado es todo aquello, bueno o malo, que te desvíe tu atención de darle la gloria a Dios en primer lugar. Él dijo, no hay mejor definición de un teólogo que la que dio la mamá de Juan Wesley. ¿Me entiendes? Porque una vida con límites es aquella que nos ha esclavizado. ¿Qué le turba, hermano? ¿Qué le ha robado la paz?
¿Cómo se lo puedo entregar yo a Dios? Señor, llévatelo. ¿Qué le va a decir a Dios? O te la llevas o te la mando, ¿no? ¿O qué? ¿Qué vamos a decirle a Dios? Hoy voy a decir desde el principio, hermano. Infórmese de la palabra, asimile la palabra y luego acéptela. ¿Sí me entiende? Aquellas cosas que son difíciles de aceptar, aquellas cosas que yo amo y me son difíciles de entregar, ¿qué debo hacer? Señor, ahí está, te la entrego. ¿Qué hizo Pablo con su enfermedad? Bien, está bien. ¿No me la quitas? Te voy a dar gracias. ¿Tenía límites por la enfermedad? ¿Dejaba de predicar? ¿Lo detenía en su relación con Dios? Una vida sin límite, ¿me entiende? ¿Qué límites tenemos? Es aquello que nos ata. Nosotros le entregamos a Dios. En este momento le entregamos a Dios, ¿entiende? Si nosotros le entregamos. Hay una pregunta que hace ahí en el versículo. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa? ¿Cuánto pagaría usted? ¿Cuánto pagaría por su alma? ¿Y de quién es? ¡De Dios! ¿Por qué no se la entregamos? ¿Por qué no rendírsela? Ya se pagó un precio tan alto. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Cristo. Una vida sin límites nos ofrece el Señor. Si a Él le place darle bienes, gloria a Dios. Si a Él le place darle talentos, darle lo que Él quiera darle, pero que eso no sea algo que usted le haga. Que eso no termine limitando. Que sea una vida sin límites la que usted tenga de parte de Dios. Pero el camino con Cristo no solamente es a la gloria, es al Calvario. Y es un proceso en el que nos lleva. Y es enfrentar adversidades aquí. Es empezar en ese proceso y que vayamos asimilando todas aquellas cosas que el Señor nos ha dado, pero que tenemos primero que vaciar el recipiente para que lo pueda llenar. ¿Qué puede pasar? Nos dijo un maestro del instituto, si tú vas a predicar donde no quieren a los cristianos, lo más que te puede pasar es que te maten y te vayas con el Señor. ¿Qué otra cosa? Eso es lo más que te puede pasar. Te vas con el Señor. Había un niño que me decía, ¿cuándo viene Cristo? Pronto. No, dice que no venga. ¿Por qué dices que no me caso? Ya no es un niño, ya se casó. ¿Quién sabe si ahora sí querrá que venga Cristo, verdad? Ven, Señor Jesús. ¿Quién sabe? Una vida sin límites, hermanos.